Bueno, en esta práctica 5 van a ver filtros avanzados y filtros automáticos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un filtro y otro? El filtro automático me va a generar listas de información en base a color, en base a número y en base a texto. Y en el caso de los filtros avanzados únicamente me va a reducir esa información en base a criterios que vamos estableciendo. Pues vamos a empezar con filtros automáticos o autofiltros, que también se les dice. Y pues vamos a empezar por este, que es generar la parte de cuota, utilizar una función sí, que es lo que vieron en su práctica número 4. Entonces, nos dice que si la categoría de un socio es A, va a mostrar el 25, en caso contrario el 18. Recuerden que para construir la función si tomo el primer valor de lo que me están mencionando y lo comparo contra esa palabra, esa celda o ese número. Si lo que tiene F4 es una A, entonces ponemos un 25, y si no, pues ponemos un 18. Recuerden que cuando estamos hablando de números no hay que ponerlo entrecomillado. Y pues vamos a arrastrar la información hasta acá. Y como estamos hablando de una cuota, pues vamos a asignarle formato de moneda. Recuerden que si no tenemos pesos aquí, iniciador de cuadro de diálogo, y pues vamos a buscar pues precisamente el signo de pesos. Ahí está. Entonces nos dice que vamos a generar un filtro por la categoría A, o sea que nada más voy a dejar, nada más se va a visualizar aquellos que tengan categoría de socio A. Entonces, si yo me coloco en cualquier celda y me voy a datos y le doy aquí, me va a colocar las flechitas y solamente le indico que me muestre A. En este caso sí se podemos seleccionar. ¿Por qué? Porque nada más tenemos dos valores, A y B. Pero ¿qué pasa cuando tenemos muchos valores? Ahí sí tenemos que empezar a construir las condiciones y le damos a aceptar. Ahora, también nos pide un filtro donde los socios tienen que ser hombres y estén en una edad de entre 25 y 30 años. Entonces, como le dijimos hace un rato, me coloco en cualquier celda que contenga encabezado. Primero vamos a filtrar que sean masculinos. Sucede lo mismo que la categoría en el ejercicio pasado. Como nada más tengo dos valores, pues fácil puedo seleccionar la letra que quiero mostrar. ¿Y qué pasa cuando nos dicen entre 25 y 30? Entonces me voy a edad. Aquí sí vamos a crear una condición que esté entre, de hecho, y aquí no lo da, el mayor que sea 25, pero que sea menor de 30. Y ahí está. Ahora, como bien les mencionaba, podemos hacer filtros por posiciones de letras, o que comience con una letra y termine con otra. Entonces, para este caso, pues igual nos colocamos en cualquier parte, filtro,
y pues nos pide que comencemos con G y con Z. Entonces, precisamente los apellidos, filtro de texto, entonces empezamos que comience por G, y al igual que veíamos en las funciones lógicas, la disyuntiva y tiene que cumplir ambas condiciones, mientras que la disyuntiva o con una o bien la otra. En este caso me está obligando a mostrar algo que comience con G y a su vez termine con Z. Entonces dejamos la disyuntiva y buscamos que termine con Z. Y ahí está. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos filtrar información indicando que contiene una cierta letra en una determinada posición dentro de esa palabra? Entonces, para construir esto vamos a utilizar los famosos comodines que ustedes ya vieron en los apuntes. El signo de interrogación es cuando estamos buscando un carácter en específico, y el asterisco precisamente cuando vamos a localizar un cierto número de caracteres en específico. Entonces, para nuestro caso, que queremos mostrar aquellos que contengan como segunda posición dentro de la palabra la letra O, y queremos buscar un carácter en específico, o sea que me posicione o me indique esa posición, entonces vamos a utilizar el signo de interrogación. Repito, el signo de interrogación es para buscar un carácter en una posición en específico. El asterisco es cuando queremos buscar más de un carácter en una cierta posición. Entonces, igual aplicamos filtros. En este caso lo vamos a hacer igual con los apellidos, texto, y me pide que contenga. En este caso, cuando vamos a buscar posiciones específicas, es que contenga, y le indicamos el signo de interrogación, y que después de él me respete como segundo carácter la letra O, y le damos aceptar, y ahí está. Ahora, si yo quiero ser un poco más específico, si ustedes visualizan en los apellidos, visualiza con la segunda O, pero al mismo tiempo me permite localizar datos en el nombre también que tengan la posición como segunda letra, la letra O. Eso es lo que hace contiene. Y entonces, cuando estamos buscando una posición en específico de una letra, utilizamos el signo de interrogación. Y cuando vamos a ubicar más de un carácter desconocido, independientemente de lo que esté después de él, utilizamos el asterisco. Estos mismos comodines los utilizamos en filtros avanzados. Como les mencionaba hace un momento, pues los filtros avanzados tenemos que construir nuestras tablas de criterio para aplicar. Y recuerden que los filtros avanzados nada más lo hacen para texto y número. Entonces, para construir estas tablas de criterios, vamos a empezar por copiar y pegar los encabezados. Esto es importante porque le tenemos que indicar en qué columna es la que estamos condicionando, para que él identifique y pueda reducir la lista. Entonces, en el caso de práctica, del ejercicio de la misma práctica, nos está pidiendo
que se desean precisamente las ventas realizadas entre el 1 de febrero y el 15 de febrero. Entonces, cuando nosotros vamos a representar una I, es decir, que tiene que cumplir con ciertos valores, y aquí está lo que les decía también en funciones lógicas, cuando nos está diciendo palabra entre, lo que indica es una función y también aplica exactamente para los filtros. Entonces voy a hacerlo de este lado para que ustedes lo visualicen, y en este caso podemos condicionar la fecha, porque nos está pidiendo las ventas entre el 1 y el 15 de febrero. Aquí otro punto importante, cuando nos dice entre, es que supera la primera e iguala la cantidad, pero la segunda no la supera, pero sí la iguala. ¿Cómo vamos a representar eso? Como estamos hablando de una función i, vamos a abrir un espacio aquí y vamos a jalar fecha. Como vamos a manejar precisamente ese dato, debe tener el mismo formato que en tabla. Y ahora vamos a empezar con el primer valor. Como bien les mencionaba, debe superar e igualar el primero. Entonces, mayor e igual que, y ponemos la fecha, que es 1 del 2 del 2013. Y como estamos hablando de una disyuntiva ahí, que así lo llamamos en filtros, la siguiente condición la ponemos al lado de la otra fecha. Y como estábamos diciendo que es un entre, la segunda cantidad no debe ser superada, pero sí igualada. Y ahí está. Y con esto representamos, les repito, y disculpen que sea tan insistente, una I. Entonces, ahora vamos a aplicar el filtro avanzado. Vamos a seleccionar la tabla antes de activar ese comando, datos, avanzadas, y si se fijan aquí, al momento que yo le indique cuál es la tabla que voy a utilizar, pues la toma automáticamente. Vamos a poner en este caso el resultado en la misma hoja pero en otra parte. Ahora, la siguiente opción son los rangos de criterio, o sea, qué celdas son las que condicioné, y finalmente dónde vamos a mostrar el resultado de este filtro avanzado. Entonces, el primer dato es la tabla que voy a utilizar o voy a filtrar. Segundo, los criterios que se construyeron en este caso con las fechas, y el último es dónde se va a agregar el resultado de ese filtro. Y ahí está, muchachos. Si nosotros nos solicitan una función O, que es el caso del punto 7 de esta práctica, y del inciso C, precisamente, C y B, voy a hacer primero el inciso B. En este caso nos pide que mostremos a Rodríguez en el mes de enero del cliente de Icarza y García en la zona norte. Aquí punto importante, tenemos que mostrar ya sea un dato o bien
el otro. No podemos, con texto, no podemos restringir una I. Tiene que ser en celdas diferentes. Por eso es que voy a utilizar en este caso del inciso B.7 una O, porque tiene que mostrar uno o bien el otro. Cuando estamos manejando, en este caso, nombres, no se puede volar Rodríguez con I García al mismo tiempo. Tiene que ser por separado. Entonces, al igual que construí esta tablita, les voy a enseñar la otra opción para generar filtro avanzado. En este caso me pide el nombre, me pide la fecha nuevamente. En este caso nos pide que sea del mes de enero, o sea, no debe de pasar a febrero, entonces hay que restringir nuevamente esa fecha. Nos pide otra vez nombre y también pues nos pide la zona en este caso. Y entonces vamos a comenzar la construcción precisamente de este filtro y vamos a empezar con Rodríguez. Voy a traer un Rodríguez de la tabla y lo voy a traer a esta parte de la tabla de criterios para asegurarme que lo escribo tal cual. Y nos pide de Rodríguez que nos pide el mes de enero y me faltó un dato que es el cliente. Entonces aquí en lugar de la zona hay que poner el cliente e inmediatamente después la zona. O sea, debe de llevar un orden los encabezados, tal cual está en la tabla, el orden que lleva. Entonces, lo vamos a pegar aquí el cliente y vamos a copiar y pegar la zona, que lleve el mismo orden. Esa es la otra manera de hacer filtros avanzados. Entonces Rodríguez lo vamos a restringir en el mes de enero. Entonces el mes de enero, fíjense bien, me voy a traer este dato y solo le voy a cambiar en mes. Y me traigo este mismo que ya había hecho anteriormente y nada más le voy a cambiar en mes y ahí está. Pero ¿cuántos meses tiene, días tiene enero? Pues 31 y ahí está. Y hasta ahorita llevamos Rodríguez de la fecha mes de enero y vamos a traer un cliente de casa para asegurarnos que estoy escribiendo tal cual. Y en el caso de Rodríguez no nos pide la zona. Entonces vamos a evaluar ahora García. Les repito, con una I cuando tenemos nombres siempre se utiliza, en este caso, esto que tengo yo aquí representa la O. Y de García únicamente nos pide la zona norte. Entonces copio y pego y ahí está. Entonces aquí tenemos una combinación. En el caso de Rodríguez tenemos nuevamente una I y en el caso de Rodríguez con García es una U. Entonces repito, cuando utilicemos nombres nunca se evalúan con una I, se evalúan con una O. Entonces vamos a aplicar nuestro filtro datos avanzado. Si ustedes checaron, yo ya no seleccioné la tabla. ¿Por qué? Porque ya lo había ingresado previamente. Vamos a mostrar el resultado en otra hoja, pero ahora nuestra tabla de criterios
cambió. Y también va a cambiar el lugar donde vamos a presentar el resultado. Y ahí está, chicos. Entonces, el punto número C es muy similar al punto B. Entonces, el C lo voy a dejar para que ustedes lo resuelvan. Y sobre esta misma práctica vamos a ver los subtotales. Tanto filtros como subtotales, como las tablas dinámicas generan listas. En el caso de los filtros, pues nos oculta o nos reduce la información en base a ciertos criterios. Y en el caso de los subtotales, me permite reducir esa lista por medio de agrupación de datos. Las características que deben de tener esos datos de subtotales es que son duplicados. Entonces, esos datos que son duplicados, por ejemplo aquí, se repiten los meses y pues también se repiten el cliente. A partir de estos dos datos vamos a empezar a crear subtotales. Entonces, primero vamos a crear un subtotal por cliente que me sume las unidades que existen de un determinado producto. Entonces, como me lo está pidiendo por cliente, hay que ordenar por la columna que me están solicitando, en este caso cliente. Entonces, datos, ordenar, y le indicamos que me ordene por cliente en forma ascendente, de la A a la Z. Una vez que ordenamos esta información y con la tabla seleccionada, me voy a datos, subtotal, y para cada cambio en vamos a seleccionar la columna que se ordenó, que fue precisamente cliente. Ya habíamos mencionado que vamos a sumar ¿qué? Las unidades. Ya está por default seleccionado y ahí está. Pues aquí está la agrupación de los datos y aplicamos precisamente una función que es otra característica de los subtotales. Me agrupa datos aplicando una función. Entonces, el siguiente punto, el 3 del ejercicio 3 de esta práctica, lo van a realizar ustedes precisamente para manejar la parte de subtotales. Muchas gracias, muchachos.